Arranco nomás. Bueno, ahora traje un par de imágenes, seguramente ya hemos visto algunas en las clases que vimos, pero por ahí si pueden participar también va a estar bueno porque aprovechen a equivocarse ahora, a tirar cualquier cosa o estar bastante acertado de lo que ya estuvimos viendo en las clases. Más que nada en esta fase de video de deglución que estuvimos viendo en la clase anterior, junto con la serie de esófago gastroduodenal, así como también la parte de estómago y duodeno, son importantes para estudiar a la hora de estos estudios radiológicos que van a estar a la mano de aquellos médicos de los diferentes servicios. A nosotros generalmente nos piden desde un control neurológico hasta un paciente que haya ingerido, por ejemplo, un cuerpo extraño. En esta imagen que ya habíamos observado en la clase anterior, de la fase de la deglución, recuerden las fases, sí, hay 3 fases, una oral, una faríngea y una esofágica. Recuerden en la fase oral donde se prepara lo que es el bolo alimenticio mediante la masticación. Recuerden también que ya en el momento en el que el paciente, como en este caso, en esta imagen ya tiene el material de contraste dentro de la boca. Recuerden también qué tipo de contraste se utiliza frecuentemente para hacer estos estudios, que es el contraste varitado y el diodo. Hay una diferencia de cuándo usamos uno y cuándo vamos a usar el otro. Eso remárquenlo. A la hora de cuando hay sospecha de perforación, hay que utilizar lo que es yodo, ¿sí? Es líquido, lo puede ingerir el paciente, no tiene la radioopacidad que tiene el bario, pero sirve igual para estos tipos de estudios. Hay que reconocer esos momentos porque si le damos bario y tiene una perforación, le podemos generar una peritonitis, por ejemplo, si tiene una perforación más baja. Recuerden el análisis también en las imágenes, de reconocer estructuras, como por ejemplo en esta imagen, recuerden, como repasando la porción ósea de lo que es el paladar, la porción blanda, las funciones que cumple esta segunda principalmente, que es cerrar la nasofaringe en la fase oral de la deglución. Vean que ya analizando en esta primer parte de lo que es la fase oral, ya podemos ver también parte de los músculos de la boca, no tan específicamente como una resonancia, pero ya en el estudio dinámico del paciente podemos ver si correctamente cierran lo que es la cavidad oral, así como también vemos si el contraste está dentro de la cavidad antes de que nosotros le digamos que trague. Hay que revisar y observar de que no se le caiga al paciente ya el contraste espontáneamente. Esos son análisis que lo van a tener más en cuenta, pero en un futuro cuando ya vean más patología, pero en este caso sepan reconocer estructuras, ¿sí? Las porciones de la faringe, como que estuvimos viendo, la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, reconocer dónde está la epiglotis, saber qué estructura es la vía aérea, recordemos las relaciones que tiene lo que es esta porción inicial del aparato digestivo con el esófago, por ejemplo, y su relación que ya habíamos observado en los espacios del cuello, si recuerdan, ¿sí? Siguiendo el análisis de lo que es esta videodeglución de este paciente en una proyección de perfil, recuerden reconocerla también, tenemos la proyección AP y proyección perfil. En este caso es un perfil, vemos el material de contraste radiopaco en la cavidad oral, y durante el inicio de la deglución, que es voluntaria, recuerden, la contracción de los músculos de la lengua va a transportar el material de contraste a lo que es la orofaringe. Podemos observar, a ver si puedo correr esto, podemos observar en una fase donde la porción blanda, el paladar, se va a enderezar para cerrar lo que es la nasofaringe. Asimismo, vayan observando también la relación con lo que es la vía aérea, la epiglotis, aunque se encuentra abierta, el paciente está respirando. Vean que una vez que el contraste comienza a atravesar lo que es
La orofaringe, recuerden que es un proceso dinámico que tarda más o menos 2 a 3 segundos. Justo en esta imagen de la foto no podemos ver justo la foto de lo que es la fase faríngea, sino ya también está la tercera fase. El material de contraste pasó lo que es la orofaringe y se dirigió correctamente a lo que es la porción inicial del esófago. Importante analizar en esta fase, vean, la epiglotis cerró y protegió lo que es la vía aérea. Vean cómo el contraste solo pasó a través de lo que es la porción del aparato digestivo. Tengan en cuenta esos análisis y principalmente vean cuando, además tengan en cuenta también durante la fase faríngea que se va a cortar lo que es la faringe por la contracción de los músculos y se va a elevar a su vez lo que es el hueso hioides, para que tengan en cuenta también en las imágenes. Si vamos volviendo hacia atrás, vean cómo adopta dos posiciones el hueso hioides, una posición más baja para después acercarse a lo que es al borde inferior del maxilar inferior. Observen, a medida que va pasando la deglución, observen también cómo adopta su posición original también lo que es la faringe, adoptando una posición más baja. Y en esta imagen que podemos observar también cómo queda pintada la mucosa de la cavidad oral, así como también lo que es la orofaringe, a su vez con el contraste que genera el aire. Por eso se llama doble contraste. Y podemos indicarle al paciente que haga como una maniobra del trompetista que le había mostrado en la clase para aumentar lo que es la cavidad oral y poder observar asimismo si hay alguna lesión endoluminal que sea necesaria visualizar. De paso, aprovechamos a observar en esta imagen, recuerden las relaciones de lo que es la faringe en los espacios peligroso y parafaringio. Una lesión o perforación en esta región, podemos encontrar más abajo lo que se llama el neumomediastino, que es aire dentro del mediastino, que se puede haber generado por la ingesta de algún cuerpo extraño que le haya lesionado la mucosa faríngea, como para que lo tengan en cuenta en un futuro cuando veamos más patología. Asimismo, tenemos que en la videodeglución realizar lo que es la otra proyección AP, principalmente para ver las asimetrías, ¿sí? Cuando hablamos de asimetría es que, por ejemplo, un ejemplo de las valéculas, que tienen que estar a la misma altura, no puede haber una más elevada que la otra, ¿sí? Son como imágenes en espejo que tenemos que tener en cuenta en las imágenes normales. Recuerden que las valéculas es el repliegue gloso-epiglótico que se denomina. Vamos a encontrar en esta región, que está luego de esta fase de la deglución que se realizó en este paciente, están completamente limpias, ¿sí? No quedó material de contraste, no se hacen niveles a esta región, lo que la deglución está perfecta en este paciente. Vean también los senos piriformes abajo, que son los repliegues aritenoepiglóticos, que pueden encontrar, como les decía recién, el material de contraste alojado. O incluso a veces, seguramente en algún momento alguien ingirió algún alimento y como que siente que le queda en la garganta, muchas veces se queda en esta región, principalmente en lo que son los senos piriformes. También evaluamos lo que es durante la fase de la deglución, lo que son los sensores para la protección de lo que es la vía respiratoria. Apenas si pasa un poco de contraste a través de la misma, le va a generar el reflejo de la tos en el paciente, que también hay que evaluar en ese momento. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna duda hasta acá que hayan visto, que le hayan generado? Mientras me tomo un mate. ¿Nada? Profe, Sí. hay gente que está queriendo entrar, ¿podrías aceptarlo, por favor? Ah, bien, ayer. Nadie en la sala de espera, chicos, ¿eh? ¿Vos, Maya, lo podés sumar a los chicos ahí? Lo estoy viendo, sí. Pero no hay bien, ok. Nahue, yo estoy acá y no veo a nadie en la sala de espera. A ver. un problema de conexión. Deciles que salgan y que vuelvan a entrar. Decirle a tus compañeros que si por favor pueden eliminar esa entrada y
tarde o nuevo. Bueno, ahí esperamos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Usted dijo que para chequear, digamos, que no haya ninguna perforación, se usa yodo. Sí, cuando sospechamos el riesgo, tenemos que usar yodo, ¿sí? Que es el otro contraste que utilizamos generalmente en radiología, porque puede generar una perforación. A veces, desgraciadamente, nos enteramos en el momento, más allá de que ya a medida que vayan pasando los años, ustedes en la cursada van a ver que necesitan hacer una historia clínica al paciente. No es que llega el paciente, lo sentamos y le damos. Necesitamos informarnos, ver la historia, por qué le piden el estudio. Por eso cuando yo digo sospecha es porque nosotros tenemos un conocimiento del paciente que generalmente le van a pedir y van a decir, mira, sospechamos una perforación, una fístula, entonces ahí necesitamos usar yodo. Otro de los casos que también tenemos que usar yodo es cuando, por ejemplo, una ACV, donde hay una afección nerviosa de lo que es alguna fase de la deglución, de los músculos de la deglución, a veces el bario puede entrar a la vía aérea y no es tan grave, pero sí la cantidad. Si le ponemos, si en un principio el estudio lo arrancamos con bario y le damos que el paciente trague una buena cantidad, puede generarle problemas. Por eso también en ese caso se va a usar yodo y ahí evaluamos qué cantidad del paciente le pasa a la vía aérea, en ese caso que tenga alguna alteración nerviosa de los músculos de la deglución, tal es el ejemplo como una ACV, por ejemplo, que lo piden frecuentemente. Si vemos que está protegida la vía aérea con ese traguito que le damos de yodo, después podemos continuar el estudio con lo que es bario. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, buenísimo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Así pasamos a algunos ejemplos de imágenes como para que intenten participar. Profe, Sí. ¿puede volver a repetir lo de los repliegues? Sí. Justo aprovechando esta imagen, ¿sí? Acá como si podés ver lo que es valécula y los senos piriformes. Ahí son dos repliegues anatómicos normales que vamos a encontrar y que también lo podemos evaluar en lo que es en la proyección de perfil. El repliegue glosoepiglótico, aprovechando en este doble contraste que quedó del paciente finalizada la deglución, vean cómo la mucosa quedó pintada con esta imagen, esta línea blanca. Eso es el contraste de bario. Vean que la mucosa a ese nivel genera como un repliegue, ¿sí? Se continúa hacia abajo con lo que es la orofaringe. En ese repliegue glosoepiglótico es lo que se llama valécula, y son dos, a ambos lados de la línea media están. Los senos piriformes se van a encontrar más por debajo, más casi en el límite lo que es de la faringe con el esófago, que eso es lo que permite también el cierre de la epiglotis, donde se va a apoyar la epiglotis vulgarmente hablando, y va a generar ese repliegue en esa región también. Por eso, esos son dos zonas anatómicas normales que tenemos que evaluar, más que nada. Pero son repliegues anatómicos normales, hay que observarlos y no confundirse, por ejemplo, a la hora de un examen, que digamos, bueno, ¿cómo se llama esta estructura? Y si me decís seno piriforme ahí, y hay que recordar que la valécula es el repliegue glosoepiglótico, ¿sí? Y los senos piriformes están por debajo y un poco más por fuera. Y los vamos a observar un poquito mejor en lo que es la proyección AP o anteroposterior, que es esta de la derecha. Más que nada para ver la simetría, como les decía hace un ratito. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe, muchas gracias. Bien, de paso te agrego una cosita más cuando hablamos de la asimetría, no solamente de lo que es la porción orofaringia, sino también vean el esófago, que tiene que estar en la línea media, está este paciente un poquitito rotado, pero dentro de todo el pasaje de contraste es correcto. Porque si recuerdan con las estructuras que se está relacionando a este nivel, el esófago, se está relacionando hacia adelante con la tráquea, están pasando hacia los lados, si recuerdan el corte axial de la clase, parte de lo que es el espacio vascular, con las carótidas, alguna patología en esa región que pueda generar un efecto de masa en el esófago, puede desplazarlo de la línea media. Que por ahora ustedes, como les repetía, la patología no la tienen que tener en cuenta, pero tienen que saber lo que es normal, principalmente en estas cosas. Tener la simetría en cuenta, que vaya bien por la línea media, toda la estructura, el pasaje de contraste, porque si observamos que el contraste
pega vulgarmente hablando, una curva y ahí algo hay, algo les tiene que llamar la atención por ahora. Sepan que existen estudios como este que nos permiten identificar esas anomalías que seguramente después van a seguir en algún otro tipo de estudio, como una tomografía, una resonancia, hasta una biopsia incluso. Pasando con esta imagen de ejemplo, ¿qué proyección les parece que es? De perfil. Perfil. Es un perfil y está ¿a qué nivel? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando tórax, abdomen, es la porción inicial del aparato digestivo, casi podríamos decir un cuello perfil, ¿sí? Ese sería el estudio, una radiografía de perfil a nivel de la columna cervical, o en este caso ya en lo que estamos hablando del tema puede ser una videodeglución. Ahí la línea marca ya en el estudio sin contraste incluso, hay como un defecto, pero es medio difícil darse cuenta, pero siempre en estos tipos de estudios vamos a tener que tener conocimiento de por qué le piden al paciente y qué es lo que podemos encontrar. Y en ese ejemplo, vean, cuando le pasa el contraste al paciente, hay alguna estructura. Hay una estructura en la zona media que no es normal, ¿sí? Alcanzan a ver, más allá de que está simétrico, no hay asimetrías, pero hay un defecto de relleno. Ese defecto de relleno, bueno, el paciente había ingerido sin querer la tapa de la medicación que él tomaba, ¿sí? Venía en un frasquito y cuando quiso tomar se salió la tapa y se la tragó. Un ejemplo para que vean de lo que piden normalmente este estudio. Profe, Sí, entonces, ¿cómo sería correcto decir el de perfil? ¿Perfil? en este caso, en una videodeglución, o si ustedes tienen en un examen, le ponen esta imagen y tienen que decir, es una radiografía de perfil de columna cervical, un ejemplo, ¿sí? Ese sería lo ideal. Y la imagen de la derecha, una proyección AP o anteroposterior. Más, esta está focalizada en lo que es en tórax, ¿sí? Porque ya más que nada estamos viendo lo que es el estudio dinámico de la videodeglución. ¿Profe? ¿Pero Sí. ambas imágenes son de la misma persona o no? Sí, son de la misma persona, son de la misma persona. Para que tengan en cuenta más que nada y vean que hay algo patológico, pero no es necesario qué tipo de patología tiene. Recuerden eso, lo vamos a usar más que nada como para romper el hielo. ¿En qué porción les parece que está del esófago? Ya les dije en qué parte está. ¿En cuántas porciones se divide el esófago? ¿Sí? Eso tiene que ser como La un punto porción inicial. cervical. Porción cervical, perfecto, puede ser. Muy bien. Eso es más que nada para tener en cuenta. Intenten practicar de esa forma. No ver todavía patologías, pero sí defectos de relleno. Hay algo raro que llame la atención. Hay algo raro. Otra imagen. Voy a Profe, compartir. Sí, me quedó una duda. Entonces, decime. ¿tiene contraste o se ve así el cuerpo por las características del material Claro. del cuerpo? Vean, eso es muy buena pregunta. Fíjate que en este estudio sin contraste, yo, si no tiene la flecha, no me doy cuenta, ¿sí? Pero recuerden que tenemos que tener una historia clínica del paciente. En ese caso, acá lo remarca y hay hasta un cierto efecto de masa que está generando en la tráquea, pero casi ínfima. Y en esta imagen de la derecha, cuando le pasamos contraste, vean el defecto de relleno, ¿sí? Acá incluso se alcanzan a ver lo que es el seno piriforme, acá arriba. Y vean cómo el contraste recién pintó, pero porque es muy importante la pregunta que vos me hiciste, el tipo de material. En este caso no se vio en la proyección de perfil que todavía no le dimos contraste, pero cuando le dimos sí hay un defecto de relleno. Tal es el ejemplo y me dejás justo para disparar en la siguiente imagen. Un pediátrico, fíjate en este tipo de imagen, cómo cambia, cómo hay diferencia con respecto a la radiopacidad del metal con el plástico, por ejemplo. Esto es radiopaco, ¿sí? Y ya sin necesidad de ponerle contraste al paciente, vemos que tiene una imagen dentro de lo que es la porción inicial del esófago, ¿sí? La porción cervical.
pero con la imagen sola y sin tener conocimiento voy a necesitar sí o sí un perfil también para ver en qué zona está, porque en una proyección AP como es en esta, puede que esté más atrás y no lo puedo identificar sin tener un perfil. En este Profe, caso, bueno, sí, ¿en qué caso podría, por ejemplo, complicar como la vía respiratoria acá, como aquí? exacto. Se puede complicar la vía respiratoria, por eso las imágenes en radiología van muy de la mano con lo que es el paciente, ¿no? Nosotros que somos especialistas en imágenes, más que nada, charlamos, tenemos que saber de qué se trata el paciente y los datos clínicos que nos brinda el paciente. Si tiene dificultad para respirar, y en un primer lugar vamos a sospechar de que el cuerpo extraño esté en la vía aérea. Entonces, con la radiografía incluso también nos puede ayudar a reconocer dónde está, más que nada. ¿Sí? Pero dejando de lado la patología en ustedes, les va a servir para identificar, bueno, no hay ninguna radiopacidad normalmente en esta región, pero en este caso, sí, y como es tan radiopaco, más radiopaco incluso que el hueso, si alcanzan a observar, es un cuerpo extraño dentro de lo que es el aparato digestivo. Profe, otra pregunta. Sí. ¿Es necesario sí o sí hacer el estudio radiológico cuando hay obstrucción? ¿O se puede llegar y retirar simplemente, por ejemplo, la atención primaria, como fuese una emergencia o algo? Si te das cuenta por ahí en la imagen, fíjate que es un pediátrico. Los pediátricos por ahí no te van a decir me tragué algo, van a tener alguna dificultad para comer o lo que coman lo va a devolver. Entonces, ahí te hace sospechar de que hay algún problema en la parte digestiva. ¿Sí? Recuerden también volviendo a las que son las relaciones anatómicas con lo que preguntaba acá el compañero. ¿Por qué el paciente va a tener esos síntomas? Y porque si ingirió algo y es un pediátrico y bueno, no nos puede indicar qué fue lo que ingirió, si tiene una dificultad en la vía respiratoria y por qué puede ser, y porque está conectado en esa región y puede que con la relación con la tráquea haya pasado a la vía aérea ese cuerpo extraño, más que nada. Pero, Profe, consulta. Sí. En ese caso, porque generalmente a los pediátricos nos habían dicho que solamente se le hacía la incidencia postero-anterior o antero-posterior en su efecto si el nene se tiene que acostar. Como tiene el objeto, se le pidió la incidencia de perfil para saber si está en la vía aérea o en la vía digestiva el objeto. Sí, puede ser que se haya pedido. De todos modos, esto es una imagen de ejemplo de internet. Esta la saqué de uno de los artículos para que ustedes tengan más que nada conocimiento y la relación anatómica. Okay. Pero no hay específicamente, cuando sospechamos alguna patología en la vía aérea, no es necesario el AP o el anteroposterior, como me decía, en la sospecha de un cuerpo extraño. Simplemente en el estudio dinámico, por ahí en la parte de imagen, necesitamos mover al paciente para, como les decía en la clase, ¿sí? Para liberar estructuras. No es que, por ejemplo, ahora cuando veamos algunas imágenes más de esófago, las rotaciones de los mismos, ¿no? Y el conocimiento anatómico que tenemos que tener, por ejemplo, la relación con la aorta que tenga lo que es el esófago, a veces necesitamos liberarlo de estructuras, porque en una P directo, como por ejemplo acá, no puedo observar completamente lo que son las paredes del esófago. Necesito rotarlo hacia el lado izquierdo para liberar, uno, lo que es la columna, y dos, parte de la aorta y parte del corazón que está generando esta superposición de imágenes y que me puedo no ver cosas, ¿entendés? Por eso es muy importante las incidencias y tener conocimiento de lo normal, ¿sí? Pero específicamente. Un ejemplo es... en ese caso... Ahora, sí, decime. En ese caso entonces no sería la más recomendable la antero-posterior, sino una inclinada con rotación hacia la izquierda. Yo creo que en este estudio que está en uno de los artículos que les compartí, ese estudio se iba a hacer una videodilución porque el paciente tenía problemas para tolerar los alimentos, los devolvía, pero bueno, los padres no tenían conocimiento de que el chiquito había ingerido algo. Entonces, ya con la foto esa misma, con esa imagen, el diagnóstico está hecho.
Ya con eso se hizo el diagnóstico y bueno, después le sacan el cuerpo extraño. Pero si hubiera estado más lejos, quizás sí no lo podíamos ver, pero con la radiopacidad del metal que genera, vean la diferencia de las imágenes, de las radiopacidades también, nos hace sospechar de que sea hasta un metal, incluso podemos decir. No así en el ejemplo del señor, que casi que ni se veía lo que era el plástico. Analizando esta imagen de paso para ver las fases de la dilución, siguiendo el repaso de la misma, vean que ya el material de contraste dentro de la boca cayó dentro de lo que es la orofaringe y se llenó. ¿Qué repliegue les parece que se llenó primero? Intenten razonar. ¿Qué les parece? El material de contraste se cayó, no vamos a hablar de patología, sino lo vamos a usar para hablar de anatomía. ¿Gloso epigótico? El gloso epiglótico, exactamente. O también llamados las valéculas, perfecto. Y hacia abajo alcanzamos a ver parte de lo que son los senos piriformes en esa región también. En este caso yo le había compartido con ustedes esta imagen para que vean el análisis de lo que es la porción inicial de la biodilución y cómo es necesario evaluar todo lo que pasa en la misma, así como en este caso que se había broncoaspirado el paciente, ¿ven? Ya hay varias afecciones que nosotros nos damos cuenta ya en el estudio antes de que trague el paciente, porque ya se le cayó espontáneamente el contraste y se está llenando lo que son el repliegue glosoepiglótico. Profe, Y cuando... Sí. disculpe, que no estoy entendiendo la imagen, o sea, no la puedo ubicar como en el cuerpo. Perfecto. Aprovechemos este dibujo que tenemos estos tres acá al lado, que lo habíamos visto, y vemos acá parte de lo que es la columna cervical, ¿sí? ¿Ya te ubicás? Y vemos que esto que es radiopaco, en este caso como es un video, ven que tiene un color más oscuro y pueden ver que está dentro de la cavidad. Esto es lo que es el maxilar inferior y acá no se alcanza a ver lo que son las partes blandas porque está con mucho kilovoltaje el estudio hecho, ¿sí? Entonces está penetrando mucho las partes blandas fácilmente. Por eso se ve así más que nada y como es un video y no es una imagen de una foto que se saca exacto de lo que es la placa, porque si no el contraste se vería blanco en ese caso, ¿sí? Durante la dilución lo vamos a ver negro. Ahora sí, anatómicamente te ubicás. Perfil. Sí, profe, ahí está, gracias. Estamos ubicados en un perfil para ver lo que es la porción inicial de la dilución. Y ahí muy bien, como dijo el compañero, que el primer repliegue que vamos a observar, si vamos de arriba hacia abajo, es el gloso epiglótico y seno piriforme, para después continuarse hacia atrás con lo que es el esófago y la porción inicial del esófago. Habíamos observado cómo la dilución, este paciente estaba no solamente pasando a través de la vía digestiva, sino también a nivel de la vía oral. Ahí le quedó las dos imágenes que le había compartido en las clases, ¿sí? Esto es anormal. Bien. ¿Esta imagen qué les parece? ¿Qué es? El esófago, pero está curvado. Bien. Primero ubicate en la imagen. Ubíquense en la imagen siempre. Estamos viendo un estudio contrastado de la porción esofágica. Perfecto. Por ahí es una proyección antero-posterior. Exactamente, una proyección antero-posterior. ¿Y qué les parece? ¿Tiene contraste o no? Sí. Sí. Tiene contraste. Sí, tiene contraste. Profe, pregunta. Sí. Para disculpe. En el caso de estos estudios, ¿igual hay que aplicar la regla de los espacios intercostales y todo eso para radiografía de tórax? ¿O no es necesario cuando estudiamos en el caso del esófago? Exacto, muy buena pregunta esa. Cuando hacemos la videodeglución, por ahí las proyecciones estrictas de las que están acostumbradas a ver lo que es la radiología convencional escapan un poco, porque nosotros estamos más focalizados en estudiar estructuras anatómicas, como en este caso el esófago. No es necesario que se cuenten los 8 o 10 espacios en un tórax de una radiografía convencional. Como esto es una seriada de esófago gastroduodenal, nos focalizamos en el bolo de contraste que pasa en la deglución, ¿sí? Desde que se inicia la primera y segunda fase hasta esta fase, que es la esofágica o tercera fase. Profe. Y sí.
Disculpe, que me saltan hartas No, dudas, la no, verdad. no, bárbaro, bárbaro. Aprovechense a sacar la duda ahora, porque después no tienen esa posibilidad. Es que si no tengo una referencia anatómica, por ejemplo, como en el caso que vimos de tórax, ¿cómo puedo Sí. identificar si está desplazado o no el esófago en la distribución que debería tener normalmente? ¿Cómo puedo identificar eso a través de esta imagen, por ejemplo? De esta imagen, lo que te va a ayudar, recordar la columna. Fíjate que dentro de todo está bastante simétrico, está la línea media, el esófago, veo todas sus partes. ¿Qué forma tiene normalmente el esófago? ¿Qué les Mm, parece? o sea, debería Tiene estar, la forma de debería un estar un poco tubo. aplanado, pues. No, de tubo, Cilíndrico. no, Exacto, es un alimento. exacto. Cuando tiene una forma aplanada, cuando no tiene material dentro de la misma. Y cuando ingerimos algún alimento o líquido, se distiende y tiene la forma de tubo. Como es en este caso, que le pasamos el material de contraste que el paciente ingirió, el material de contraste varitado, y tiene la forma de un tubo. Está en la línea media, como pueden observar, acá se ve parte de la columna, si por ahí alguno todavía no lo identificó, se ven también las costillas, ¿sí? Profe, Y si sí. me cuesta identificar por qué es antero-posterior. No, Y no logro fíjate vos que, identificar. Las costillas ahí, ¿viste? O en el exacto, pasado del sí, estómago, en Y la creo que parte se ve aérea la del estómago. articulación del brazo, del hombro. bien. ¿Cómo es tu nombre? ¿El mío? Sí, Candela. Candela, fíjate, en primer lugar, acordate que este es un estudio focalizado, más que nada estamos viendo esófago. Por ahí podés ver que en el lado izquierdo se ve, en el lado derecho, perdón, se ve parte de lo que es el hombro. Estamos focalizados e incluso recuerden en la proyección de la clase que les dije que tenemos que liberarlo de algunas estructuras. Por eso este paciente está incluso un poquito rotado para liberar parte de lo que es la tráquea, parte de los bronquios con los que se está relacionando. Pero para que vos tengas en cuenta, en el AP hay zonas que tenés que identificar, por ejemplo, región superior, región inferior, izquierda y derecha. Esas cosas las podés ver normalmente, pero cuando vos tenés una Profe, proyección, sí. si fuera una proyección postero-anterior, ¿no se deberían ver las apófisis espinosas de la columna Exacto. vertebral? Ustedes por ahí están focalizándose en lo que es en el estudio convencional de rayos, que es un tórax. En el tórax sí, el técnico que va a hacer el estudio tiene que focalizarse entre zona y zona, como por ejemplo las apófisis y como por ejemplo las bases de lo que es ambos diafragmas. Fíjense ya la forma que tiene la imagen, que es redonda. En ese caso es un seriógrafo, ¿sí? Que es el estudio específico que utilizamos para hacer la seriada de esófago gastroduodenal. En ese momento no es necesario, en nuestro caso, ver todas las estructuras, porque estamos focalizados en lo que es el esófago. Y como podemos ver ahí parte del esófago, como les dije, con contraste, vemos también cómo está la silueta de parte de lo que es el corazón. Y si recuerdan, ¿cuáles son las impresiones normales que vamos a encontrar en el esófago? ¿Cuáles son? El callado aórtico. El callado aórtico, ¿lo podemos identificar? Sí, lo podemos identificar. Recuerden que está un poquitito rotado el paciente para liberarlo de esas estructuras, porque estamos estudiando el esófago. Entonces, el callado aórtico, ¿y qué otra impresión van a encontrar? La aurícula izquierda, ¿cierto? La aurícula izquierda más abajo, sí, perfecto, acá abajo va a estar. Y le falta uno. ¿El callado de los ácidos? El callado del ácido generalmente no genera impresión. Cuando hace una impresión hay que verlo un poquitito más de cerca, porque la estructura venosa que tiene el callado no es tan fuerte como por ejemplo las arteriales, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver seguramente más adelante en parte patológica. ¿Izquierdo puede ser? ¿No era El cuando bronquio pasaba por el diafragma? ¿Cómo? ¿No era la parte por donde pasaba por el diafragma cuando tenía el estómago? ¿La otra no? No, estamos yendo de arriba hacia abajo, pero es un punto también a tener en cuenta. El bronquio fuente izquierdo faltaría. El bronquio fuente izquierdo. Muy bien. ¿Quién respondió? ¿Cómo es tu nombre? Franco. Bien, Franco. Entonces, repasando de vuelta, de arriba hacia abajo, van a tener el callado de la aorta, parte del bronquio izquierdo, que genera poquita impresión porque está un poquitito rotado el paciente,
y la aurícula, como dijo el compañero también. Esas son las impresiones. ¿Y de qué lado les parece que está? Está del lado izquierdo del paciente, ¿no? Todo Está esto es el lado izquierdo. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Cómo? No, profe. Tenía desmuteado el micrófono, perdón. Bien. Entonces, la mayoría de las impresiones normales que vamos a encontrar van a estar del lado izquierdo de lo que es el esófago. Eso ténganlo en cuenta de lo que es normal. Sí. Por impresiones se refiere a las curvas, digamos, para que no lo tomemos como normal. Exactamente, lo mismo. Que son las estructuras que vulgarmente te digo, se están apoyando en el esófago. ¿Pero por qué? Porque tiene una relación directa con las estructuras que están alrededor del mismo. Con la tráquea, con el bronquio fuente izquierdo, con la aorta, con la aurícula izquierda del corazón. ¿Sí? Toda esa estructura vamos a reconocerla como normales y hay que reconocerlas. Porque si tenemos... Gracias. Sí. Perdón. No era eso nada. Si no podemos reconocer esas estructuras normales, cuando veamos alguna que no es normal, no la vamos a identificar tampoco. Entonces, como resumen, recuerden que la mayoría de esas impresiones que generan van a estar del lado izquierdo. Alguna que encontremos del lado derecho nos tiene que llamar la atención. Pueden ser 1.000.000 de cosas que ya la vamos a estudiar en los años siguientes, pero por ahora la mayoría de las impresiones normales van a estar del lado izquierdo. Aunque a veces también estas estructuras que están del lado izquierdo pueden tener patologías, como son, por ejemplo, el callado de la aorta, puede tener un ensanchamiento anormal que se llama aneurisma, y que puede generar ese efecto de masa, cuando hablo de efecto de masa, de empujar más de lo normal al esófago. Y al paciente incluso le puede generar disfagia, que es el malestar que siente el paciente cuando traga. ¿Sí? Todas esas estructuras las tenemos que observar. Bien. A ver si puedo pasar. ¿Qué pasa? Y vemos cómo, a su vez, las impresiones que estábamos hablando, también debemos observar que el contraste esté pasando por el esófago, porque si se acumula en una región del mismo y no pasa al esófago, también es algo anormal que tenemos que darnos cuenta generalmente. Esta imagen corresponde también a una... Sí. Habla Sofi, ¿cómo andás? Sofi. Ahí, perdón, llegué tarde al consultorio. Ahí estaba leyendo en el chat y alguien preguntó si sería lo que llamamos subexpuesta. ¿Están hablando de la técnica, chicos, en eso? Como para aclarar un poquito que estos estudios que estamos mostrando no tienen nada que ver con la técnica que se usa para la radiografía convencional. Pero que nosotros hablamos de radiología convencional. La radiología convencional es la placa quieta del paciente, que le decimos respire hondo, guarde el aire, se hace el disparo con el paciente inmóvil. Esto es más un videíto. Le damos el contraste y el paciente lo va tragando y nosotros vamos dando rayos continuamente y vamos viendo cómo sale desde la boca hacia el esófago el bolo, cómo llega al estómago, cómo se llena con aire. Entonces la técnica es muy distinta porque no le podemos dar la radiación habitual, se da mucha menos radiación. Por eso todas las características que estaban hablando de la imagen, ¿sí? Pero no hablamos de que está sobreexpuesta o subexpuesta en los casos de los estudios dinámicos como estos. ¿Se entendió eso? Profe, yo hice la pregunta, pero me refería a que unas imágenes más atrás el profe mostró un ejemplo de si el material de contraste se cae por la vía aérea y se veía como muy blanco todo y entonces quería saber si eso se podría llamar subexpuesta. No, de vuelta. Cuando es estudio dinámico, no hablamos de sobreexposición o subexposición porque no es la técnica de la placa convencional. Se ven más o menos, dependiendo de si es radioscopía, fluoroscopía, las distintas técnicas que tenemos, pero no se va a evaluar, uno como radiólogo no va a evaluar la exposición en esas placas. En esos videos, en realidad. Después sacamos placas como esta, pero fíjense inclusive que la forma es redonda. ¿Vieron que no son placas cuadradas? No son imágenes cuadradas como las que estamos acostumbrados a ver, son redondas. Claro, a eso se refiere. Claro. Eso es de las imágenes con FTV se ven así.
Ahí alguien Bien. pregunta si puedes repetir lo de la diapo anterior que está con los datos móviles y se le cortó. Bien, vamos a la anterior. Perdón, ¿Cuál es la anterior? calculo ¿Esta? yo. Al interesado, esa es la placa que quiere que... Bueno, no respondió nada. Bueno, de paso aprovechamos Sí, a esa usar. Esta es. Sí, sí. ¿Qué duda le generaba al compañero ahí? No sé, que si la podías explicar de vuelta. Supongo que las muestras. Ah, sí, hablábamos de las muescas o las impresiones que generaban las diferentes estructuras con las cuales se está relacionando el esófago, como es el botón aórtico o callado aórtico que estaba en esta región, parte de lo que es el bronquio fuente izquierdo y la aurícula izquierda del corazón. Esas son las impresiones. Y que les decía que generalmente y normalmente la vamos a encontrar del lado izquierdo de lo que es el esófago. Si encontramos algunas compresiones del lado contralateral o del lado derecho, nos tiene que llamar la atención, más que nada. Eso es lo que decía. Aprovechando esta imagen y pasando a la siguiente, vean la segunda fase de lo que es cuando le pasamos con el contraste negativo, el efervescente. Vean cómo se distendió lo que es la cavidad del esófago y se viene un poquitito mejor parte de las impresiones, ¿sí? También lo utilizamos para evaluar la pared y parte de la mucosa también, pero se realiza en la parte final del estudio, ya que es necesario evaluar también la disposición de la mucosa cuando no tiene el efervescente, que es de tipo longitudinal, como pueden ver como líneas dentro de la misma, eso es normal. Y después al distenderlo terminamos de ver que no existan compresiones ni lesiones internas que se puedan manifestar en esta imagen. El pasaje de contraste también a través del cardias, vean cómo se está llenando la cavidad del estómago, y pasando a ver alguna imagen más de estómago. Les quería mostrar esto, miren. Las impresiones que estábamos hablando, que esto es de la clase que les subí, para recordar. Y ahora sí, pasando a estómago, recuerden las partes estructurales también que estamos acostumbrados a ver, como la curvatura menor, la curvatura mayor, y también vean el contraste donde está localizado, ¿sí? Acá estamos utilizando el doble contraste con aire y el contraste radiopaco propiamente dicho. Vean que está en la posición superior, entonces la posición del paciente va a tener, puede estar en supinación. Recuerden que tiene una posición medio oblicua a lo que es el estómago, la porción superior va a estar un poquito más detrás, la más inferior un poquito por delante, para después generarse una curva y continuarse hacia atrás con el retroperitoneo, lo que es el duodeno. Parte del duodeno también se pintó en esta región, vean la mucosa, como está pasando a través del mismo, y así como la primera porción del intestino delgado. Pero con esta imagen nos permite evaluar que las paredes del estómago están bien, la curvatura mayor, no hay efectos de masas que generen o proyecciones internas que nos hagan sospechar de que existe alguna patología. Por eso, y volviendo a lo que hablábamos con la doctora Anderle, a veces nosotros, no es que a veces, sino que nos escapamos a la radiología convencional, en ese caso moviendo al paciente y permitiendo liberarlo de estructuras y poder evaluar el resto de las paredes del estómago. Incluso hay que, como las imágenes que les subí en la clase, el paciente a veces está boca abajo, como pueden ver, para poder terminar de pintar las paredes del estómago, o incluso ver las diferentes estructuras del estómago, como la curvatura menor, mayor, fondo. ¿Se entiende? Vean en esta porción del estómago donde ya la parte final del mismo está atravesando el contraste y pintándose parte de lo que es el duodeno. Y el contraste ya pasando dentro de lo que es el intestino delgado. Justo en esta imagen también quería compartirlas con ustedes, si recuerdan. Hay que evaluar también en la unión de lo que es el esófago con el estómago y la función principal de lo que es el esfínter esofágico inferior, que tiene que contener, tiene que impedir el pasaje del contenido del estómago al esófago. En este caso, con la maniobra que les había mostrado, con la boca abajo el paciente, le aumentamos la presión, lo que es en esta región para
producir esto. Si se produce, es patológico. Pero recuerden la función principal de lo que es el esfínter esofágico inferior, de impedir el pasaje del material de contraste, en este caso, del estómago al esófago. En esta disposición por ahí se hace un poquitito más difícil entenderla, pero esto es el estómago, el paciente está de pie, vean que lo que es el fondo está lleno de aire y todo el contraste está situado en lo que es la región más distal, porque está de pie el paciente, y nos permite terminar de evaluar lo que es la porción superior del estómago también. No es una imagen, volviendo a lo que decía hace un ratito, un estudio convencional, sino dinámico. Vamos moviendo al paciente para observar el resto de las estructuras del estómago. Profe, si nos ponen esto, entonces no decimos proyección o RX, decimos estudio dinámico. Es importante también dentro de todo identificarlo, pero como venimos observando en las imágenes, que es toda del mismo paciente, arranca con una posición anterior y después se va cambiando de posición original el paciente, pero si se puede identificar si esto es una proyección más anterior o está un poquito oblicua, donde puedo observar mejor tal cosa, esa es la función principal del estudio dinámico. Porque imagínate que haya alguna patología y así como vemos la anatomía normal, también tenemos que ubicarla, ¿sí? En un informe nosotros realizamos en tal proyección o en la cara anterior de tal cosa, lo informamos ubicándonos siempre anatómicamente. Por ahí, en este caso, es media difícil identificar, pero es una oblicua, vean parte de la columna, de lo que está del lado izquierdo, para poder terminar de ver lo que es el fondo y parte de lo que es la curvatura menor del estómago. Pero no es convencional. Recuerden que esto no es un estudio convencional, sí dinámico. Ahí lo que se podría preguntar, por ejemplo, perdón que me meta, es qué posición tiene el paciente. Exactamente. ¿Sí? Pues ustedes piensan que el paciente está en una mesa, y la mesa puede bascularse, puede ponerse los pies para arriba, los pies para abajo, ponerse de pie, ponerse boca abajo. Entonces, de acuerdo a la distribución del líquido y del aire dentro de la cámara gástrica, uno puede saber qué posición tiene el paciente. Exacto. ¿Qué les parece? ¿Dónde estaba el contraste? De pie y oblicuo sería. Exactamente, sí, porque el contraste está abajo y el aire está arriba. Muy bien. A ver si tengo una imagen más. Sí. Esta es otra proyección del mismo paciente. Vean cómo terminamos de ver la misma imagen, ¿sí? Nos focalizamos un poquito más en lo que es el fondo e incluso se ve parte de lo que es el pasaje de contraste a través del duodeno y parte del intestino delgado, pero siempre del mismo paciente. Por ahí, fíjense en las imágenes, no son tan perfectas así como en el estudio convencional, ya que es un estudio más que nada dinámico. Otro de los ejemplos también dentro del esófago, vean la diferencia que veníamos observando de los bordes del mismo, ¿sí? En este caso está simétrico, está en la línea media, pero vean los bordes cómo está irregular. Eso también Nahuel, sí. Perdón, soy Paula. ¿Cómo estás? Hay un chico que dice que no alcanzó a escuchar. No sé si puede decir qué es lo que no alcanzó a escuchar, así lo repetís. Dale, díganme qué y yo lo sí, vemos. No sé quién es. Nahuel dice lo del aire. Ah, lo del aire, la distribución del aire. Bien. Bueno, mientras vamos viendo esta imagen y vamos llegando a la imagen principal con la que hablábamos con Maya, vean la distribución del aire. ¿Dónde está? ¿Qué les parece el paciente? El contraste está abajo y el aire está arriba. ¿Qué posición le parece que el paciente está? El paciente está de pie. ¿De pie? Está de pie, exactamente. Y si observamos la imagen anterior, esta, a ver, esta. De pie igual. ¿Acostado? De pie te parecería, fíjate dónde está el contraste. El aire está abajo. El aire está abajo. Ah, estaría como con la cabeza hacia abajo. ¿Cómo podría decirse? Exactamente, puede ser hacia abajo o incluso puede estar inclinada la camilla, ¿sí? Puede estar con la cabeza más hacia abajo
para poder evaluar, y nosotros, teniendo conocimiento de que el aire va a estar siempre en una posición superior, aprovechamos eso para poder utilizar el doble contraste y evaluar el resto del estómago con el doble contraste, ¿no? La Eso camilla es se puede inclinar. Eso, chicos, se llama Trendelenburg, ¿sí? El Trendelenburg es cuando hacemos bascular la camilla, las camillas se mueven, las que usamos para hacer estos estudios, ponemos al paciente, no lo ponemos pata para arriba, ¿no? Se pone en desnivel la cabeza respecto de los pies. Entonces llevamos el contraste para abajo y el aire para arriba, ¿sí? ¿Profe? No colgamos a nadie de los tobillos. Pero Trendelenburg no es una marcha cuando hay una claudicación. No. Marcha en Trendelenburg. Trendelenburg es la posición. Hay otro tipo de marchas patológicas, pero no es eso. Hay algo que quería agregarle. Por ejemplo, en este paciente, fíjense, ustedes siempre recuerden que el estómago no solamente viene de cefálico a caudal, sino que viene de atrás hacia adelante, en la dirección anteroposterior. Por lo tanto, el techo gástrico no solamente es superior, sino que también es posterior con respecto al antro y al píloro. Entonces, cuando el paciente está acostado, todo el líquido remanente va a ir a la parte del fondo gástrico, ¿se entiende? Porque la posición, lo más declive, el sector más declive va a ser el fondo. Si nosotros a este paciente lo diéramos vuelta panza abajo, todo el líquido iría directamente al antro y el aire se llenaría, el fundus se llenaría de aire. ¿Sí? ¿Lo puede volver a repetir? El estómago viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Y de atrás hacia adelante, o sea, la parte del fundus va a ser posterior y superior, y la parte del antro va a ser anterior e inferior. O sea, tiene una dirección de posterior a anterior e inclinado, ¿sí? Entonces, cuando nos acostamos panza arriba, todo el líquido que está dentro del estómago va a ir al fondo, y cuando nos acostamos panza abajo, todo el líquido va a ir al antro. ¿Se entiende? Es muy difícil sin poder explicárselo con las manos, ¿no? Pero, sí, ay, extrañamos las clases. Ustedes, a ver cómo puedo explicar. Espera que inicie el video. Pero no sé si me van a poder ver ustedes. Ahí está. Ahí te vemos. Ustedes piensan que el estómago tiene esta posición, ¿sí? El fundus y el cuerpo y el antro. Y viene de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos parados, el aire va a ir hacia el fundus, pero cuando nos acostamos, lo que queda más elevado va a ser el antro, y lo que queda más inclinado hacia atrás va a ser el fundus. ¿Entiendes? Entonces, todo el líquido remanente del contraste va a ir al fundus cuando estamos panza arriba, y cuando nos ponemos panza abajo, todo el aire va a ir al fundus, porque el fundus es posterior y el antro es anterior. ¿Sí? ¿Me explico? Si se acuerdan de paso esta imagen que estaba en la clase, perdón, si recuerdan esta imagen que estaba en la clase también, acá justo está cortado lo que es el fundus, pero vean la relación que le explicaba ahí la doctora Maya. El fundus va a estar más en el fondo de lo que es más cerca de lo que es la pared posterior del abdomen, ¿ven? Y mientras que la porción más inferior del estómago va a estar más distal. Si está acostado el paciente, el aire va a estar en esta región, ¿sí? Recuerden la posición que les decía Maya. Profe, no se ve. ¿Está mostrando algo, una diapositiva? Sí. ¿No se ve? Se ve. Yo sí lo veo. Sí lo veo. Esta imagen la había compartido en la clase. Y a ver si tengo una más de... Vean el estudio que decíamos, que hablamos con la doctora Sofía. Incluso esta es la camilla que utilizamos el paciente y permite moverse, ¿sí? Podemos poner lo que es más baja la región cefálica del paciente y elevar un poco los pies porque bascula la camilla. Y mientras va... sí. Si me das un segundo, les muestro las posiciones del Trendelenburg y la invertida, dale. Porque se armó una bataola, dale. No sé si es exactamente eso, pero un momento, Bueno, esa posición que están viendo ahí es Trendelenburg, ¿sí? Cabeza para abajo, patitas para arriba.
¿sí? Fíjense cómo bascula la camilla, ¿se ve? Sí, profe, se ve. Sí, sí, profe. Bien. Y esta es la Trendelenburg invertida, que también la usamos en radiología para hacer estudios. Patitas para abajo, cabeza para arriba, ¿sí? Es por ahí un poco a la inversa de la lógica, pero la invertida es en una posición más anatómica que la del Trendelenburg habitual, que es esta, ¿sí? Como para que les queden claros en la cabeza. En esta posición, lo que dice Maya, llevamos el contraste hacia el fundus, y ahí es cuando vemos la imagen como invertida, que en la parte superior tenemos el contraste denso del ovario y en la parte inferior del estómago tenemos el contraste menos denso, que es el aire, ¿sí? Listo, Nahue, todo tuyo. Y de esa forma podemos observar todas las estructuras del estómago. Con esas posiciones nos ayuda a liberar estructuras, así como pintar el resto de las paredes del estómago para poder evaluar todas las partes del mismo. Volví a compartir, porque sí. ¿Se ve? ¿O no? No. Va, yo por lo menos no. No. Ahí voy. Ahí está. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, ahí se ve, profe. Ahora sí. Ok, volvemos a lo nuestro. Bueno, que veíamos esas imágenes que estábamos comentando, las relaciones con las diferentes estructuras, ya para ir repasando, ¿sí? Las impresiones que generaba y las muescas, las paredes del estómago y las diferentes posiciones que estuvimos hablando recién, y así como a su vez también los bordes del mismo, del esófago, ¿sí? Tenerlos en cuenta, que son bien lisos, no tienen que ser irregulares como en esta imagen, como para que tengan una imagen de lo que es algo patológico a la hora de tener en cuenta, más allá de que es simétrico, está bien en la línea media, y el pasaje de contraste llegó hasta estómago, pero vean la estructura del mismo como es irregular. Esto se generó por una ingestión de cáusticos que le lesionó la mucosa de lo que es el esófago. Pero vean la irregularidad con lo que veníamos viendo normalmente. Otra de las impresiones también del lado, imagínense del lado derecho, que no tiene que estar, puede ser generada por alguna de las estructuras en las cuales se está relacionando, como por ejemplo una arteria subclavia aberrante se llama más que nada, que es una posición anómala de la arteria derecha subclavia, ¿sí? Miren cómo pasó por detrás y generó esa impresión, pero simplemente les muestro para que vean la relación con las estructuras adyacentes y decir, del lado derecho no hay una impresión normal, entonces les tiene que llamar la atención esas cosas. Otra de las imágenes, tengan en cuenta estas dos, la impresión normal del botón aórtico está presente, bien, es del lado izquierdo, pero vean la magnitud que está generando esa impresión, ¿sí? Porque tiene una patología que se llama aneurisma, que generó ese efecto de masa más de lo común, para que tengan en cuenta también que van a decir, sí, es la impresión del botón aórtico, pero tengan en cuenta esas cosas, ¿sí? El grado, ¿sí? Cuando ya es por demás la impresión que está generando, también tiene que llamar la atención. Y bien, creo que eso era lo último, y hasta ahí llegó imágenes que les compartía. ¿Alguna duda que quieran depurar? Aprovechen. Si podrías decir como la conclusión de qué tenemos que decir cuando preguntan qué posición tiene el paciente, porque hablamos de un montón de cosas y sí, más que nada, confundida. Más que nada el tipo de estudio, ¿sí? Si estamos hablando en este caso ahora ya sabemos que estamos haciendo una videodilución, pero como decía la doctora Anderle, tengan en cuenta, si ven una imagen así, no es un estudio convencional de radiografía, sino es un estudio dinámico, una videodilución, una serie de esófago gastroduodenal, y tener en cuenta la relación de los mismos, ¿sí? Como es las impresiones normales que hay en el esófago, saber reconocer las estructuras normales, más que nada, normales, siempre lo normal por ahora, pero sepan qué tipo de estudios existen, cómo lo podemos estudiar, qué contrastes usamos para estudiarlos, y las diferentes fases, como por ejemplo de la dilución y cómo identificarlas cada una,
las imágenes, como estuvimos viendo recién. Las cosas normales que vamos a encontrar dentro de la dilución, como estábamos repasando los repliegues, y no sé si estoy sacándote las dudas más que nada como resumen a tener en cuenta. Acá alguien está preguntando si se mencionó que el contraste puede ser yodo o bario y si varía la intensidad. Primero vamos a hablar de que no se habla de intensidad en este tipo de estudios, se habla de densidad, ¿sí? Recuerden eso. Y en general se usa bario, que es más denso que el yodo, y el yodo lo usamos más que nada cuando pensamos que puede haber fístulas traqueoesofágicas, ¿sí? La fístula es una comunicación anómala, y si tenemos una comunicación con la vía aérea, preferimos usar el yodo porque no irrita la vía aérea. El bario, una vez que entró a la vía aérea, chicos, no sale más. Sí. Quedan como puntitos densos en las placas por años, hacen tipo un depósito. Así que en general el yodo se usa más vale en esos casos. Y en la sospecha de perforación, que también yo les decía, cuando hay alguna sospecha, preferimos también usar el yodo, más que nada. A ver, espérate. ¿Doble contraste es cuando se usa contraste positivo más uno negativo? Sí, exactamente eso. Exactamente. ¿Por qué cuando se refiere al duodeno habla como algo diferente del intestino delgado? No, no es algo diferente del intestino delgado. Lo que pasa es que específicamente se estudia segmento por segmento el intestino delgado. El paper que... Acá hablan de un paper, actualización de exposición radiológica del aparato digestivo. Están preguntando por ese paper. ¿Vos les recomendaste algún paper? A ver... No, yo les compartí esto. A ver si... Todavía estoy compartiendo mi imagen, ¿se ve? Es este, sí, que habla de la parte anatómica. Yo les dije, más que nada, focalícense a la parte normal y de anatomía que explica este paper, que es el que usé más que nada para hacer la clase. Vean las posiciones. Profe, no sí. estamos viendo. No están viendo. A ver. Se ve el PowerPoint. Se ve el PowerPoint. A ver si puedo con esto. Acá. ¿Este lo veían? Este que yo les compartí a ustedes. Ahora para sí que se ve. tengan, para que vean la parte anatómica más que nada y la parte normal. Le van a hablar de cómo se hace el estudio de diferentes patologías, pero ustedes se focalizan en lo que estuvimos hablando recién, más que nada la parte normal, de los diferentes tipos de contraste que se utilizan, y algunas posiciones como para que tengan en cuenta de la disposición del aire, como hablábamos recién, pero es para que chusmeen la parte normal más que nada, porque esto tiene por ahí patologías que les va a servir para el resto de la carrera, pero ahora solamente focalicen en la parte normal. Habla por partes, ¿sí? Como pueden ver acá, la parte de faringe le habla todo lo que estuvimos repasando en las clases anteriores, las diferentes fases, fisiología de lo que es la dilución. Focalícense en eso. Y cualquier duda me preguntan, obviamente, que no entiendan de acá, lo charlamos, no hay problema. Profe, yo quería saber cuánto tiempo dura el estudio este que se realiza. ¿Cuánto tiempo dura? Según Sí. qué estamos estudiando. Si estamos estudiando una seriedad de esófago gastroduodenal, dentro de todo es rápido, pero mucho más rápido incluso es la videodeglución. Si solamente debemos estudiar lo que es las fases de la deglución, y siempre y cuando depende también de qué tipo de patología tenga, de que el paciente pueda colaborar en el estudio. Es un poquito variable, pero dentro de todo es rápido, como por ejemplo, ya van a ver lo que es un tránsito intestinal que tarda mucho más, por ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero es un estudio dentro de todo rápido. Y de la colaboración del paciente, sobre todo en las videodegluciones. Exacto. A ver, acá más que nada. hay algunas preguntas. Ahí alguien pregunta en la última imagen del teórico, el contraste era vario porque dijo que era una de las personas a las que le habían disparado y preguntan si hay riesgo de perforación. En general, las heridas de arma de fuego, chicos, lo mismo que la herida de arma blanca, antes pasaron por el tomógrafo. Ya sabemos más o menos cómo viene la mano. Sí, Sofi, creo que decían de esta, mira, de esta imagen, no se ve tan linda. Diré. Voy.
A ver si la puedo compartir. ¿Dónde estoy? Bueno, mientras vos buscas eso, yo sigo contestando. Hay Sí. alguien que dice que contraste. Bueno, doble contraste tenemos, yo creo que lo había explicado en alguna clase al principio de año. Hay dos tipos de contraste, ¿sí? Que los llamamos positivos y negativos. Los negativos son oscuros, ¿sí? Son radiolúcidos, ¿sí? Y los positivos son radiopacos, son blanquitos. Entonces, los positivos, en este caso de los estudios contrastados, son el bario y el yodo. Y los negativos, en el caso de la radiología convencional, es el aire. En tomografía, Sofi, mirá. el agua. Yo lo usé del tuyo. ¿Cuál? Esta lo usé de tu clase, mirá, de los dobles contrastes, positivos, negativos. Mira, que vos me llevas. acordaba de toda esa clase. Exactamente. Entonces, cuando Las nosotros diferencias necesitamos agregarle contraste negativo al paciente, no le decimos que trague aire, le damos un efervescente, ¿sí? El efervescente lo que genera es aire. Es bastante cochino hacer estos estudios, a mí personalmente no me gusta nada, pero bueno. Se le da al paciente a tomar el bario y después se le da una solución efervescente, si todos tienen más o menos mi edad, que no debe ser nadie, pero no importa. ¿Se acuerdan de había unos chupetines hace unos años que hacían como chispitas? Bueno, es la misma historia. Hacen El aire. Uvasal. Capaz que lo conoce más, el Uvasal. Gracias, el Uvasal. Y genera aire. Ese aire, la idea es que distienda las vísceras huecas, porque si no, tienen espacios virtuales, están colapsados. ¿Se entiende ahora lo del doble contraste? Ahí se entendió, genial. Sí. ¿El negativo es radiolúcido? Claro. Ok. Es radiolúcido. Sí. Los FIS, esos, ahí está, hay alguien que se acuerda de eso. Los FIS, eso, sí, tenés razón. La imagen, creo que aprovecho de paso que había un compañero hacía la pregunta con respecto al herido de arma de fuego. Sí, este paciente ya tiene resecado intestino, ya tuvo el problema, ya en su momento lo operaron, está estable y ahora lo van a retransitar, se llama, que van a unir nuevamente lo que es el intestino, porque al sacarle un pedacito de intestino necesitaban volver a recanalizar. Entonces nos piden este estudio más que nada para evaluar lo que es la porción del duodeno que habíamos observado hace un ratito, las diferentes porciones, primera, segunda, tercera y cuarta, y ver el pedacito de intestino que le había quedado para retransitarlo. Más que nada para que vean la parte anatómica del duodeno lo utilicé. Pero sí, van a ver estas cositas redonditas, radiopagas, que son perdigones seguro de una escopeta. Y van a ver qué tipo de estudio y por qué nos piden estas cosas. Más que nada quería mostrarle por eso. Acá alguien pregunta, bueno, dice si la seriada esófago-gastroduodenal sería como una continuación de la videoevolución. En general, no sé cómo las harán ustedes, Nahue. Nosotros no las hacemos en continuación porque son procedimientos completamente distintos. La deglución, nosotros le damos al paciente distintas densidades para que tome nosotros igual. Aire, semisólido y sólido. Evaluamos la masticación, vemos cómo se llenan los senos piriformes, las valéculas, cómo traga, si hay pasajes desde la vía digestiva a la vía aérea, eso por un lado. Si nosotros ya le estamos dando contraste, nos va a quedar contaminado, entre comillas, la parte del esófago. Entonces, cuando un paciente tiene los dos estudios para hacerse, se hacen diferidos en el tiempo. Después se hace la seriada, que es mucho más dinámica, ¿sí? Es mucho más dinámica porque el paciente le damos el contraste, le damos el efervescente, lo damos vuelta para un lado, lo damos vuelta para el otro, con las patas para arriba, las patas para abajo, y vamos siguiendo solamente el bario, pero no se le dan distintas densidades. Claro, no, son diferentes, son dos diferentes. Nosotros igual lo hacemos que ustedes. No, chicos, preguntas de cómo va a ser el examen, no tenemos ni idea. O sea, sí tenemos una idea, pero todavía no se las vamos a comunicar. Pero no se hagan problema. Que todo lo que vean ya va a estar visto y charlado. De más está decir, chicos, cualquier duda, recuerden, me mandan un mail y no hay problemas.
Les mando imagen de Profe, vuelta, otras imágenes para que sacarse las dudas. No me molesta que me pregunten, ¿eh? una pregunta. Sí. Como dicen que tiene que ser en el tiempo así separado, supongamos que tienen que tener los dos estudios, el de deglución y seriado. ¿Cuánto tiempo toma, por ejemplo, entre que desaparezca el rastro de yodo y todo eso del cuerpo para poder hacer otro estudio? 24 horas ya eliminás el 80%, creo que es. Ah, A ver, entonces Por ahí el es bario un relativamente poquitito corto el más. tiempo. alguien preguntó Exacto. algo sobre la exposición al yodo en pacientes que se hicieron estudios de tiroides. A ver, una cosa es el yodo radioactivo que se usa con marcadores radioactivos que se usa en las terapias para tiroides y demás, y otra cosa es lo que usamos nosotros. Nosotros usamos soluciones de yodo que cuando se aplican por vía endovenosa, 24 horas se limpió del cuerpo más o menos el 80%, se excretó por los riñones el 80%. Y después la vía digestiva lleva el tiempo que tarda cualquier alimento, cualquier cosa que se ingiera. Es relativamente rápido, chicos. Lo mismo con el bario. Bueno, el bario por ahí te encontrás con bario que se pega por ahí a las paredes del intestino en los días sucesivos, pero nada más. Se puede hacer, por ejemplo, la videodevolución hoy y mañana plantearse la seriada. Exacto. La semana que viene creo que vemos segmentación hepática, la va a dar el doctor Sergio. No sé si va a hacer la clase de repaso, porque hoy a la mañana en el Ateneo estuvimos charlando y capaz que va a darle clases a los residentes nuestros, así que capaz que el repaso lo doy yo, pero tengo que charlarlo con él todavía, no está definido esa parte. Pero la clase teórica, el video lo va a hacer el doctor Sergio, muy bien. De segmentación hepática. Profe, me quedó una duda. ¿En qué situaciones se pide el esofagograma? Como hablábamos recién, alguna disfagia desde ya, o sea, disfagia, algún problema que el paciente sienta cuando traga, más allá, a veces en ese caso va de la mano con la biodeglución, o también lo pueden encontrar como trago de bario, también lo piden así de las dos formas. Pero un paciente que tenga, por ejemplo, síntomas de acidez, hay que descartar que haya alguna hernia de hiato, que son todas patologías que ya seguramente lo van a ver, pero frecuentemente se pide eso, así como algún riesgo de perforación también que sospechemos. Recuerden el tipo de contraste, pero se puede pedir también para evaluar esa región, más que nada. ¿Entendió? Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Parece que no. Bueno, ahí tienen mi mail en la clase, recuerden. Por ahí si se les dificulta interpretar alguna imagen, me mandan alguna fotito de una imagen al mail, profe, no entiendo esta imagen, y no hay drama. Gracias. Bueno, chicos. Cuídense. Ojalá nos veamos pronto. ¿Terminado? ¿Alguna otra duda? Yo creo que no, están saliendo todos y ponen todos muchas gracias. Buenísimo. Bueno, Sofi, ¿y el resto de las chicas están? No las veo. Acá estoy. Sí, acá estoy. Les mando un beso. Se las extraña. Espero que nos juntemos. Ay, sí, Totalmente. Sí. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Chau a todos, chau.